el no estar conscientes de que hay un mundo invisible, espiritual, no nos permite interpretar la realidad como la realidad debe ser interpretada. Es como cuando las personas no sabían que existían las bacterias y se burlaban de los médicos que decían hay que esterilizar los instrumentos con los cuales operamos a las personas porque se pueden infectar. Y decían, ¿dónde está eso? Yo no lo veo. Como yo no lo veo, no existe. No, me recuerda esa película de cartones animados de los Who, que veían los niños. Que esos eran ustedes. No, era Suhel, pues yo no hace quizá recuerdo. como 5 años. Suhel, Mis tú nietos tenías estaban nacidos 5 ya. años, tú tenías No, 5 mis años, nietos ya Suhel. estaban nacidos. Yo me acuerdo haberlo visto con ellos, que eran unas figuritas muy pequeñitas. Yo creo que es una alegoría interesante, porque lo que básicamente decía, era un escéptico, uno de los personajes de los cartones animados era escéptico, y decía, yo no puedo creer en lo que yo no veo. Y eso es incorrecto. O sea, cuando yo me limito la realidad a lo que puedo ver con mis ojos físicos, yo tengo una perspectiva muy limitada de la realidad. Así que en ese sentido, si vamos a entender los tiempos, tenemos que entender todos estos temas que estamos tratando en estos últimos programas. Yo quiero que empecemos y que ustedes nos expliquen la identidad de los ángeles. Bueno, quizás lo primero que nosotros debemos decir acerca de los ángeles es que son seres creados por Dios. O sea, los ángeles no existen en independencia de Dios ni están fuera del control soberano de Dios. Son criaturas hechas por Él para cumplir una misión específica, y la Biblia nos enseña no solamente que fueron creados por Dios, sino también que son seres espirituales. ¿Y eso qué quiere decir? Generalmente, cuando nosotros hablamos de personas, un ser personal, lo asociamos a un cuerpo, porque es nuestra experiencia, ¿verdad?, con los seres humanos. Pero cuando hablamos de personalidad, a lo que nos estamos refiriendo es que ese ser tiene voluntad, tiene inteligencia y tiene emociones. Bueno, estamos diciendo que los ángeles son seres espirituales, pero personales. Ellos no se ven, son invisibles, a menos que por alguna razón, y lo vemos en la historia de las Escrituras, Dios hizo visible a algunos ángeles a través de la historia por algún propósito en particular. Pero los ángeles son fundamentalmente seres invisibles y son seres personales. Tienen voluntad, los ángeles sirven a Dios, por ejemplo, dicen las Escrituras. Y vamos a ver más adelante cómo le sirven al pueblo de Dios. Pero eso quiere decir que ellos voluntariamente hacen la voluntad de Dios. No son son máquinas, autómatas. Exacto, Sí. no son autómatas, no son máquinas, no son seres preprogramados. No, ellos toman decisiones. Y en la decisión que toman los ángeles que no cayeron, como vimos en el programa pasado, son ángeles que hacen voluntariamente la voluntad de Dios. O sea que podemos decir que en un sentido ellos tienen su historia y el hombre tiene su historia, en el sentido de que nosotros tenemos un plan de redención que Dios trazó para nosotros como hombres, que no trazó para con ellos, pero que ellos en su historia hubo un momento en donde todos eran ángeles justos y que luego un grupo cayó con Satanás y sus demonios. Y eso no fue así desde siempre. Dios no los creó así. Dios creó a los ángeles y todos eran buenos. Pues dice la Escritura que todo lo que él hizo fue bueno en gran manera. O sea que en su historia, ellos en algún momento dado cayeron, que la Biblia no nos define, en un momento dado cayeron y luego se convierten en los ángeles caídos, en instrumentos para hacer daño al hombre e ir en contra de los planes de Dios. O sea que hay ese paralelismo, pero ellos tienen esa voluntad, tienen esos rasgos de personalidad, pero ya para ellos no hay oportunidad de redención, de que eso cambie para los que ya ángeles que cayeron. Pero una de las implicaciones del hecho de que ellos tienen voluntad es que la Biblia habla de ellos como seres que son responsables por lo que hacen. O sea, los ángeles que cayeron fueron juzgados por Dios y van a ser condenados por causa de su pecado. O sea, que son seres responsables, como decíamos hace un momento, tienen voluntad, ellos toman decisiones y son seres altamente inteligentes, porque los ángeles que no cayeron, sobre todo, conservan la potestad que Dios les dio en su